hemos dicho que vamos a hablar de condensadores, vamos a hablar de resolver el ejercicio del lunes. Venga, y doy paso a Pedro. Pedro, ¿cómo lo llevas? Directamente a la resolución del taller. Vemos el hardware que teníamos que preparar para el ejercicio del taller 9. Este ejercicio consta de varias partes. Hay algunos que entiendo que han empezado por la parte de la música. De hecho, algunos se nota que lo llevan en la sangre porque han hecho unas composiciones muy chulas. Nosotros hemos sido más básicos, aviso. Hay otros que han empezado por la parte del potenciómetro. Da igual por dónde empecemos, ¿vale? Lo importante es que hemos empezado a estructurar nuestra cabeza para proyectos algo más complejos, con más de una tarea, con más de una cosa. Que luego el proyecto salga mejor, salga peor, o necesitemos 3 años para terminarlo, no pasa nada. Lo importante es que nuestra cabeza está aprendiendo a no bloquearse cuando de repente tiene que hacer otra cosa, ¿vale? Sobre todo porque estamos entendiendo qué es lo que hacemos. Bien, el circuito, como veis, tiene un potenciómetro que viene, en mi caso, hemos lanzado a la 0, al puerto analógico 0, 2 pines digitales que hemos lanzado al pin digital 2 y al pin digital 7. Recordamos, no uso RX y TX por si me hace falta, y no uso los que tienen PWM por si me hace falta. Y acabo de decir no uso los que tienen PWM y vemos que el verde está enchufado al 11, que tiene PWM. Es que el verde sí lo quiero. Si quiero modificar su onda de salida, si quiero simular una onda analógica, porque quiero que mi altavoz vibre de una forma o de otra dependiendo de la nota musical que quiera tocar. Las resistencias para los pull-down ya las conocemos. La resistencia que hemos puesto para el altavoz pues es muy sencilla. Lo que pretendemos es no dejar ningún circuito que vaya desde una masa nunca hay que dejar ningún circuito que vaya desde una masa hasta 5 voltios, desde una masa hasta señal. ¿Por qué? Porque si por lo que fuera este altavoz se rompiera y se quedara en circuito continuo, fuera un cable, podemos llegar a quemar la entrada. Entonces siempre hay que poner una resistencia para que la intensidad caiga sobre ella, aunque sea pequeña, pero que sea la que sufra en el caso de que se cortocircuite esa entrada, ¿vale? Por eso tenemos esta resistencia de carga aquí, igual que teníamos estas para poder hacer el pull down. Llegado a este punto es importante que hablemos del pull down y el pull up. ¿Por qué hay dos y por qué todo el mundo usa el que no tiene lógica? La lógica sería usar siempre el pull down. El pull down es el que tiene lógica, porque el 0 es 0 y el 1 es 1. Cuando yo no estoy pulsando, cuando yo no, mi pulsador no comunica, no abre el contacto entre estas dos patillas y estas dos patillas, yo lo que tengo es una masa a la entrada, 0 voltios, ¿de acuerdo? Mientras que si el pulsador, al pulsarlo, lo que hago es meterle 5 voltios, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que dice la seguridad, lo que dice la experiencia, es que si hay una avería, el pulsador lo que va a hacer es cortocircuitarse, va a cerrarse. Cuando hay una avería en un interruptor o en un pulsador, lo habitual es que ese pulsador o ese interruptor se bloquee en el peor de sus estados, que es en el estado donde se cae el muelle cede y la planchita que hay dentro contacta, o sea, se cierra el contacto. Por eso se usa el pull-up más que el pull-down, aunque tengamos que programar al revés o no, ya veremos luego. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es lo mismo que hemos dicho del altavoz. Y si se cortocircuita el interruptor, si se cortocircuitara el interruptor, yo tengo 5 voltios entrando directamente a mi patilla del Arduino. En este caso tengo una resistencia de carga, he sido precavido, pero aún así, este es un circuito mínimo y básico, como veremos en el taller del viernes, muy mínimo y muy mejorable, ¿vale? Hoy vamos a sembrar las bases para poder atacar al taller del viernes con alegría, porque el fin de semana lo vais a pasar chupi calabaza, ya veréis. Bien, ¿qué problema tenemos? ¿O qué problema hemos tenido? Que me he acordado de los señores de Thinkercad, esos, me he acordado con todo mi corazón. ¿Qué problema hemos tenido? Bueno, pues muy sencillo, que el simulador no permite incluir la librería pitches.h. De las librerías que tiene Thinkercad incluidas,
voy a abrir el navegador y las vemos, de las librerías que tiene Tinkercad, no permite más que media docena de ellas y no se puede encargar otras, con lo cual teníamos dos opciones. Hacíamos el ejercicio para los que para los que tenéis solo a ver, ejercicio 9.1 para el simulador. Para los que tenéis solo Arduino físico, o hacíamos el ejercicio para los que tenéis simulador. Entonces, nos hemos complicado un poco más la vida, lo hemos hecho para los que tenéis simulador. Voy a poner un poquito más grande la letra. Bueno, lo vamos a ir viendo sobre el PowerPoint, pero que seamos conscientes de que esta línea, este include del pitches.h que estará comentada cuando veáis cuando veáis el código colgado en el repositorio, esta línea la descomentáis para los que, bueno, como queráis, o sea, los que trabajéis con un Arduino físico, lo normal es haber trabajado con esta librería que ya tenía todas estas notas metidas y que nos habíamos ahorrado aquí un trabajo importante. Pero los que trabajéis con el emulador, hay veces que pasa, por el motivo que sea, tú tienes que trabajar con un dispositivo en el que no puedes usar esa librería o no puedes usar lo que sea. Bueno, pues hay que buscarse las habichuelas. Entonces nos las hemos buscado, ahora veremos cómo. Me vuelvo al PowerPoint. ¿Qué es lo que hemos hecho para obviar el include de pitches.h? Bueno, pues lo primero que hemos hecho es buscar pitches.h en Google. ¿Vale? En un alarde de ingenio nos hemos ido a Google, que es nuestro amigo, y hemos buscado pitches.h y lo hemos buscado en GitHub, que es el repositorio. Voy a ver si puedo abrir esto. No, si lo abro más la estropeo. Es el repositorio donde se suben los códigos, o uno de ellos donde se sube código compartido. Este proyecto de GitHub, el de Mike Putman, es más simple que el mecanismo Umpito. El fichero que contiene la librería solo tiene los defines con las notas, los defines con las notas, los defines con las notas, no tiene más. Entonces aquí tenemos todos los defines con todas las notas. Vemos que empieza en un si de una escala que llama 0 a 31 hercios, ¿vale? Vemos que el la de cuarta son los 440 que se estipularon cuando se pelearon Estados Unidos y Japón para ver si eran 444, 440. Bueno, una historia muy bonita que está en internet y que podéis ver con muchísima alegría. Y termina en un do sostenido de octava que tiene esta otra frecuencia, ¿vale? Lo que hemos hecho es coger esta tabla, tal cual, y la hemos metido en dos matrices. Una matriz de tipo cadena, donde hemos metido los nombres de las notas, y otra matriz tipo... Esto se va a ver mejor en el PowerPoint. Dame un momentito que me vuelvo a PowerPoint. Una matriz tipo cadena donde hemos metido los nombres de las notas y otra matriz tipo entero donde hemos metido los valores de las frecuencias, ¿vale? Hasta aquí no debemos tener problema para entenderlo, que sea largo el código, ¿vale? Luego hemos declarado una serie de variables que algunas de ellas deberían de ser constantes, pero sinceramente no nos ha dado tiempo, ¿vale? Hemos hecho un código para que funcionara y tuvierais una muestra, aunque en ejercicios que ya tienen este nivel de complejidad, este nivel de elementos diferentes, hay tantos códigos distintos o puede haber tantos códigos distintos como programadores se pongan con él, ¿vale? Hemos visto tres ejemplos y los tres lo habéis enfocado de una forma distinta. Y el resultado es el mismo, es correcto. No es mejor uno que otro. Seguramente el peor sea el nuestro, con mucha diferencia, porque estamos además modificándolo para trabajar sin usar la librería, ¿vale? Y no queríamos copiar la librería y ya está, porque para copiar los define y ya está, pues no aportábamos nada al ejercicio. Hemos decidido hacerlo así para darle un enfoque distinto al que hemos visto que le había dado a alguno de vosotros. ¿Declaramos qué variables declaramos? Pues una serie de pines, el del botón para empezar, el del botón para el reset, el del pin del potenciómetro y guardamos el valor del potenciómetro actual, vamos a guardarlo, ya veremos luego para qué. Guardamos la escala en la que estamos. Uno de vosotros, que le gustan las matemáticas, ha identificado un patrón entre las frecuencias de las notas en distintas escalas. Hacia abajo y hacia arriba de una escala concreta ha identificado, porque efectivamente unas son la mitad que la otra hacia arriba o la mitad que la otra hacia debajo,
De manera que para hacer los cambios ha trabajado, o entendemos que ha trabajado usando los cambios en frecuencia. Nosotros somos mucho más vagos que eso. Nosotros vamos a trabajar cambiando la escala directamente. De las 8 escalas, 9, empezando en el 0, que hemos visto que tenía la librería, pues vamos a coger la nota más baja que tenía definida, que era la B0, y vamos a coger la más alta, que era el de sostenido de octava. Pues esas 9 escalas son las que vamos a trabajar, ¿vale? Se oigan o no se oigan, que ese no era un requisito de nuestro programa. Luego veremos que el programa es ampliamente modificable, ¿vale? Pero los requisitos no especificaban esa calidad. El pin del altavoz lo tendremos en el pin 11. Declararemos un array más, el array canción notas. Fijaros que en vez de declararlo string, lo he declarado como carácter a un puntero. La semana próxima veremos lo que es lo que son los punteros. La semana próxima se va a dedicar prácticamente toda la semana a los punteros, pero de momento hacemos acto de fe, ¿vale? Estamos haciendo, en vez de un string, estamos haciendo un array de caracteres a un puntero, ¿vale? Para nosotros es como si fuera, lo visualizamos como un string, ¿de acuerdo? Tenemos otro array que tendría que haber sido tipo entero. Aquí me he equivocado yo, luego veremos que seguramente haya tenido que hacer alguna ñapa para corregirlo, porque como son números, con que fuera entero era suficiente. Como veis, nuestra canción es muy sencilla. Cogemos una octava completa con sus sostenidos, bemoles y demás, y la recorremos. La sostenido, si, do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol y sol sostenido, ¿vale? Con lo cual tenemos una escala completa de un instrumento, y la duración de los tiempos, pues hemos sido musosos, todos a un cuarto de segundo, ¿vale? No hemos querido hacer más. Fijaros que este programa, cuando lo veamos terminado este sketch, no contempla el silencio. Tendríamos que tener la posibilidad de tener también un silencio, ¿vale? Como nota tendríamos que añadirla. No era parte de este ejercicio, pero los que os habéis puesto a programarlo a pelo, os habéis dado cuenta de que sobre todo los que habéis puesto melodía, os habéis dado cuenta de que os faltaba el silencio, ¿vale? Y alguno, pues me imagino que lo habrá solucionado. Teníamos la duración de las notas inicialmente, se ha quedado aquí la variable, y tenemos ya, como cuando veis un long que se llama no sé qué anterior, ya sabéis que hay un if con milis por medio. Tenemos 3 delights reemplazados con milis, ¿vale? El de la nota, la duración de la nota, el que va a chequear si hemos pulsado el reset y el que va a chequear si hemos pulsado el start. Y por último, la posición de la nota donde estoy dentro de mi array de la canción, ¿vale? Para saber en qué nota estoy en cada momento. Luego le pegáis un ojo cuando lo subamos, si no es hoy será mañana cuando lo subamos al compartido. Estamos un poco desbordados de trabajo, disculparnos, y pues no estamos siendo todo lo ágil que nos gustaría, pero en 24 horas deberíamos de tener todo publicado, ¿vale? Bien, nuestro setup. ¿Qué hacemos en el setup? Pues ponemos los pin modem en entrada o salida, tanto de los potenciómetro pines como el altavoz. Abrimos el puerto serie por si acaso. A la hora de subir luego el código definitivo lo quitamos, ¿vale? No tiene sentido dejar código que no vamos a usar, pero para hacer las pruebas lo dejamos abierto. El potenciómetro actual, leemos lo que hay en el potenciómetro, porque luego veremos cómo vamos a comprobar si pasamos hacia menos o hacia más. Fijaros que cuando os dijimos el enunciado del curso, lo dijimos de la forma menos compleja posible. Hay formas mucho más profesionales de hacer esto. Hablamos de funcionalmente hablando, ¿vale? Lo que dijimos en el enunciado fue, si yo me muevo hacia menos, quiero que cambie de octava hacia abajo, y si me muevo hacia más, quiero que cambie de octava hacia arriba. No dijimos dónde empezaba. No dijimos que tuviera que llegar un momento en que si bajo más, si estoy en la octava 0, no pueda seguir bajando. Ni dijimos que si estoy en la octava 8 no pueda seguir subiendo. Todo ese tipo de controles que es lógico implementarlos, no los pedía el enunciado, ¿vale? Con lo cual, aunque vamos a dejar orientado cómo hacerlo, no es necesario que lo hagamos. Es necesario que lo entendamos, pero no que lo hagamos, ¿vale? Por eso necesito el valor del potenciómetro actual, porque yo para saber si he restado o sumado, o sea, si he movido el potenciómetro hacia un lado o hacia otro, la única forma que tengo de saberlo es sabiendo dónde estaba antes de la lectura que haga en este momento. Yo digo, ahora he leído y ahora estoy
de los 0 a 1023 que puedo tener, ahora estoy en 600. Y me he movido, ¿cómo lo sé? Comparando con el valor último. Digo, si antes estaba en 600, no me he movido. ¿Vale? Si estaba en 500, me he movido hacia arriba. Que estaba en 700, me he movido hacia abajo. Vamos a ir, los tiros van a ir por ahí. A continuación, el tiempo anterior de la nota lo ponemos desorbitadamente alto. ¿Para qué? Para que la primera vez que voy al condicional de la nota se cumpla. ¿Vale? Porque si no, por defecto, pasaría como me pasa con el tiempo del botón reset o el tiempo del start. Yo no quiero que el reset o el start se ejecute la primera vez. Por eso, cuando yo comparo, quiero que el valor que me dé sea menor que el tiempo que quiero que pase. Por eso lo pongo a 0 para que cuando pase la primera vez no se cumpla. Mientras que en el caso de la duración de la nota, quiero que empiece a mirar si tiene que sonar la nota. Para ello, ¿qué hago? Hacer que se cumpla la primera vez la condición. Como la condición es si un valor menos otro es mayor de no sé qué, digo, toma valor el primero que te vas a cumplir. Pasamos a la siguiente instrucción. Nos metemos en el loop. El loop, lo primero que hago es declarar una variable tipo entero local. Esta variable fuera de esta función loop no se va a ver. Si declaro otro x en otro sitio será otro, no será este, a la que le doy un valor 0. ¿Por qué? Porque no quiero usar un for. Yo no quiero estar condicionado al tamaño de la matriz, al tamaño real de la matriz. Con un for me obligaría a ir desde el principio hasta el final de la matriz y para salir del for tendría o que cambiar el índice, o que usar un break o un continue. Y dijimos que eso no es una opción profesional. ¿Por qué? Porque el código no queda claramente legible. Tiene saltos, como son ese break o ese continue, o es el cambiar el valor del x en medio, que hace que hace poco intuitiva la interpretación del código. Por tanto, yo voy a usar un while, vamos a usar un mientras que ocurra una condición donde la condición va a tener la x, y antes de entrar en ese while siempre quiero que x esté declarada a 0. ¿Vale? Por tanto, declaro la variable x, tipo entero, y le pongo un valor 0. A continuación pregunto si el estado, una función que he creado propia, estado botón start, que luego la veremos. Adelantamos, lo que nos va a devolver es si he pulsado el botón start, ¿vale? Si he pulsado el botón start, si está en alto, entonces entro en este if, que va desde esta llave hasta esta llave. Si no, como va hasta esta llave, salgo y lo siguiente que hago es volver a declarar el int. Es una instrucción que ocupa poco tiempo, que me vale para retrasar unos microsegundos en este caso, que es una asignación de las más rápidas que hay, y vuelvo a hacer la pregunta. Con esto lo único que he hecho es esperar unos microsegundos antes de volver a comprobar el botón. Mi loop estará constantemente comprobando si el estado del botón está en alto. Si estuviera, ¿qué hago? Entro en un bucle, un while, que va desde esta llave, hasta la tercera por abajo, con lo cual todo el código que tenemos en el loop prácticamente está dentro del while, y lo que hago es preguntar si x es menor. Recordar que hemos usado una macro. A ver, me voy aquí al principio. Hemos usado una macro que ya hemos usado más veces, un define, que lo que hago es decirle, define esto y reemplázalo en el texto por esto, ¿vale? Con lo cual, cuando se encuentra en mi programa, en mi sketch, se encuentra array_account y el nombre de un array, lo reemplaza por syceof, nombre de array, partido por syceof, nombre de array, corchete, 0 corchete. Cuando veamos los punteros, entraremos en detalle en la instrucción syceof y qué es lo que hace, ¿vale? De momento, acto de fe, nos devuelve el tamaño a un array. Mientras que x sea menor del tamaño del array, canción notas, en canción notas, ¿qué tenía? En canción notas tengo mi canción, ¿vale? Lo que no he querido poner es el número de notas, porque así me vale para cualquier canción, lo puedo modificar en cualquier momento. ¿De acuerdo? A ver. Esto, disculparme, pero algo no estoy haciendo bien ahora, ya. Voy a quitarle el volumen a este, ya, vale. Bien, volvemos de nuevo a nuestro loop. Este while se hará una vez por cada nota de las que tenga en mi matriz canción notas. Lo primero que pregunto, si los milisegundos que han pasado desde que se ha reiniciado el procesador o desde que se ha desbordado y se ha puesto a 0 la variable de milis, menos el tiempo de la nota anterior, es mayor a la duración de las notas, entonces ejecuto este código que hay aquí en medio, ¿vale?
va a ser mayor la primera vez. ¿Por qué? Porque yo le he puesto un tiempo del copón de la baraja, ¿vale? Perdón, no va a entrar la primera vez, disculpad. No va a entrar la primera vez, no va a haber retraso, ¿vale? Si entrara, ¿qué es lo que haría? Pongo la posición de la nota 0 y ya está, ¿eh? Y busco dentro de patrón notas, recordamos que era la cadena, el array que hemos tenido, la matriz que hemos tenido que usar para poder reemplazar el define, busco dentro, recorro todo este bucle, todo este array, el patrón nota lo recorro entero, en un while, mientras que patrón notas, posición de la nota, la posición de la nota aquí ha empezado a 0, la primera vez era 0, no sea igual a canción nota de X, X recordamos que era el número de nota de la canción, por tanto, pues en el caso de que no sea así, lo que hago es incrementar posición nota. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Que para posición nota 0, 1, 2, 3, todos los elementos de todas las notas definidas las comparo con canción nota. Cuando se cumplen, salgo del while. ¿Por qué salgo del while cuando se cumplen? Porque da la casualidad que como me he quedado en posición nota en la que ha encontrado la nota, que me interesa, porque al encontrarla incremento y salgo, ¿vale? Lo siguiente que hago ya es sonar por mi altavoz, por pin altavoz, cojo de la tabla patrón frecuencia la última posición nota que me ha devuelto el while anterior, o sea, donde el while anterior ha encontrado la nota entre la lista de notas y la de la canción, ¿vale? El de 4, de 3, la letra, la que sea, tengo el índice. Como el índice de frecuencia se corresponde al de nombres de notas, de la matriz patrón frecuencias, cojo la misma posición. Y de la canción tiempos, cojo el tiempo para esa nota. Con lo cual, en mi while, yo estaré, cada vez que se cumplan los milisegundos que diga la duración de la nota, estaré tocando esa nota, ¿vale? ¿Esto es mejorable? Sí, haciendo esta comparación con canción tiempos X. Si yo, en vez de poner aquí duración notas, pongo canción tiempos X, sería mejorable, ¿vale? Me ajustaría más a los tiempos del tone, ¿vale? Lo hemos hecho para liarla lo menos posible. A continuación, igualo la variable que me va a servir para controlar si entro en el if del milis o no, a milis. La posición de nota la pongo a 0 y a continuación incremento el contador, el X que estaba usando. Después leo el estado del botón de reset, que es una función que he definido, y leo el potenciómetro, que es una función que he definido. Estoy viendo los comentarios que estáis haciendo. Voy a responderos si os parece bien. David de Lunde dice, estoy súper desbordado o algo así, no entiendo, es que solo leo un trozo, disculparme, no leo enteros. Lógico, esto, que los códigos que estamos viendo, fijaros que usamos muy pocas instrucciones, ¿vale? Programar no consiste en poner instrucciones complejas, consiste en hacer cosas complejas con pocas instrucciones. Pero estamos machacando siempre lo mismo. Entonces, al hilo de lo que dice Pepe Luis, os comento. No ponemos comentarios a propósito. O sea, no se trata de que copiéis porque esté hecho. De hecho, si os dais cuenta, se puede hacer de muchas formas. Los comentarios los ponéis vosotros. Cogeros el código y con lo que estamos diciendo del vídeo y un bolígrafo, os vais poniendo los comentarios y así aprenderéis qué es lo que hace. Y cuando algo no entendáis qué es lo que hace en lo que estamos diciendo, seguid y cuando hayáis terminado volver a escucharlo para completar los comentarios que os falten. Y cuando lo hayáis escuchado 2 o 3 veces, habéis puesto los comentarios de todo. Y entonces es cuando sabéis hacerlo. Si no, solo sabéis copiar y pegar, que tampoco es malo, pero no es de lo que se trata en este taller. Hay muchísimos tutoriales en internet para copiar y pegar soluciones concretas para cosas concretas. La semana que viene empezamos con interrupciones. Ahí nos cambia el chip de los humanos totalmente. Por lo tanto, es importante que aprendamos a hacer el esfuerzo en comprender qué es lo que estamos haciendo. Porque si os fijáis en las preguntas que se hacen en el foro, sobre todo gente que entra una vez, hace la pregunta y no vuelve a entrar nunca.
¿Por qué? Porque lo que quiere es que le demos copiado, que se le dé copiado el resultado de lo que está preguntando. Ayer hubo uno que pues fue para nota. Ayer hubo un muchacho que nos puso directamente los deberes de la escuela. Comentar, por favor, ponerme los comentarios al lado de cada línea de lo que hace este programa. Pues no, oiga, no. Yo si tiene usted una duda en una instrucción se la explico, o cómo funciona algo, pero ¿cómo voy a hacerle yo los deberes? Otra cosa es que fuera un proyecto profesional de alguien que dice, no, es que yo quiero hacer, pues como hace 2 semanas, un caballero que quiere hacer un proyecto, pues, y nos pide que le pongamos en contacto con profesionales para que se lo presupuesten. No os voy a pegar la respuesta que nos dieron los profesionales, pero aquí estuvimos un rato muy divertido cuando leímos la respuesta que nos pasaron los dos a los que se lo dimos para que contactaran con ellos. O sea, esto no es que no sea realizable, es que existe y se llama móvil. ¿Vale? Esto con un microcontrolador no tiene sentido, haría falta un reloj atómico, haría falta o un sistema de sincronización de alta precisión en 5G. O sea, la gente se piensa que como Arduino es barato o los microcontroladores son baratos, hacer un proyecto son 20 euros. Hay proyectos que se hacen con microcontroladores que pueden ser centenas, decenas o millones de euros y se hacen con microcontroladores. O sea, el trabajo que estáis aprendiendo a hacer es un trabajo que vale todo el tiempo que se le dedica. Imaginaros que lo cobráis por horas, pues cada hora que dedicáis es una hora que hay que pagar por el proyecto. Bueno, hecha esta puesta en valor, pasamos a continuamos viendo el programa. Perdón, Alexander Masdeu pregunta, ¿aplica algo a más de una dimensión? Voy a intentar abrir esta ventana. ¿Aplica el size-off para arrays a más de una dimensión? Sí, por eso no queremos verlo hasta que no veamos los punteros. Sí, size-off es un comando muy potente precisamente por lo que hay detrás de él, pero no hemos visto la base como para entender lo que hay detrás de él. Vamos a esperar a ver los punteros antes de entenderlo. De momento, acto de fe, ¿vale? Continuamos. El loop lo hemos visto ya, pues pasamos a las funciones. La primera función, estado del botón Start. Yo, si os acordáis, cuando pregunto si estado del botón Start, estoy preguntando. Si estado del botón Start quiere decir estado del botón Start devuelve un valor. Y le pregunto, ¿es igual a alto? O sea, es un valor lógico, 1 o 0, verdadero o falso. Por tanto, estado de botón Start tiene que devolver un valor. Por tanto, no puede ser void, tiene que ser del tipo de valor que devuelva. En nuestro caso queremos que devuelva un valor booleano, un valor verdadero o falso, va a ser bool. No va a tener parámetros, no le paso parámetros. Por tanto, bool, estado, paréntesis, paréntesis. Abro llave, cierro llave, con lo cual se acaba todo el código de estado botón aquí dentro. Lo primero que hago, declaro una variable tipo booleana que va a ser estado y que pongo abajo. ¿Por qué? Porque lo que voy a devolver va a ser la variable estado, esté abajo o esté alto. ¿Cuándo se pondrá alto? Cuando primero compruebo que el botón esté pulsado. Si el botón no está pulsado, ya ni sigo. Llego a la siguiente, que es return estado, y devuelvo un low. Esta función ocupa muy poco tiempo. Lo que hago es decir, bool estado igual a low. Si el botón no está pulsado, devuelvo estado. Con lo cual devolverá un low, un falso, constantemente mientras no se pulse el botón. Si se pulsa el botón, entonces le meto un retardo para hacer un antirrebote de 25 milisegundos. Si han pasado 25 milisegundos desde la última vez que se pulsó el botón, entonces lo cambio a alto, si no, no hago nada. En cualquier caso sigue siendo una instrucción muy rápida, una función muy rápida de ejecución, ¿de acuerdo? Fijaros la diferencia con el estado botón reset. Yo el estado botón reset, en mi código, no estoy preguntando por él. Aquí pregunto si estado botón start, lo que sea. Pero el estado botón reset ni lo pregunto, ni pregunto por él, ni lo asigno una variable. Sencillamente le digo, ejecútalo. Por tanto, si no devuelve nada, si no tiene nada que devolver, lo declaro como tipo void. Es decir, no voy a devolver nada. ¿Qué es lo que hago? Muy sencillo. Si he pulsado el estado botón reset, si no lo he pulsado, me salgo. Más rápido que el anterior todavía. Pero si lo he pulsado, compruebo si han pasado 25 milisegundos desde la última pulsación y pongo la variable escala a 0. ¿Por qué? Porque hemos dicho antes que tenemos un botón que nos va a volver a la escala en la que estuviéramos. No a la escala central, a la que estuviéramos. Ha habido un compañero que en la resolución del ejercicio ha dicho, pues si mi piano tiene 8 escalas, yo empiezo en la central y si mi canción está en la sexta, yo tengo que volver a la escala original,
a la que empezó la canción. El truco. Hago la canción en la cuarta y digo que la central es la cuarta. Ya, pero es que la canción de mañana puede estar en la tercera o puede estar en la sexta, ¿vale? Bien, continuamos. Último trozo del código. La función lee potenciómetro. La función lee potenciómetro devuelve un valor entero. Si os fijáis, yo aquí la función lee potenciómetro no la estoy asignando a ninguna variable. ¿Por qué entonces leo un valor entero? ¿Por qué le digo que devuelva un valor entero? Porque he previsto que una ampliación posterior del programa pueda necesitar el valor del lee potenciómetro. De momento estoy usando variables globales como era la variable escala, que era una variable global, no como la variable estado, que es local, que solo tiene sentido aquí dentro. La escala sí la declaré al principio del todo del código, antes de la primera función, por tanto vale para todas las funciones. Lee potenciómetro. Lo primero que hago es meter en potenciómetro anterior el valor de potenciómetro actual. ¿Cuál es el valor de potenciómetro actual? Pues si recordamos, fijaros que esto es importante, estoy declarando potenciómetro anterior dentro de mi función. Esta variable, potenciómetro anterior, solo se verá dentro de mi función. Sin embargo, potenciómetro actual lo declaré al principio como global, ¿vale? Y lo último que hice en el setup, o de las últimas cosas que hice en el setup, fue decirle que el potenciómetro actual tuviera el valor del potenciómetro. ¿Por qué? Porque ya he arrancado mi Arduino, ya he arrancado mi circuito, quiero saber en cuánto está el potenciómetro para saber si se ha modificado, ¿vale? Pero fijaros que yo no he declarado el potenciómetro anterior como variable global, solo tengo el actual para ocupar la menor memoria posible con las variables globales, ¿vale? Lo primero que hago, por tanto, cuando entro en el potenciómetro es asignar como una variable de tipo entero, declarar como una variable de tipo entero potenciómetro anterior y asignarle el valor que tuviera potenciómetro actual, el último leído. Y lo siguiente es leo potenciómetro actual. Con lo cual, a partir de aquí, si sigue teniendo el mismo valor que tenía, estas dos serán iguales, porque habré vuelto a leer lo mismo que había. Si yo no he movido el potenciómetro, las dos tendrán el mismo valor. Por tanto, pregunto, si potenciómetro anterior es mayor que potenciómetro actual, o sea, si me he movido hacia arriba, si ahora mi potenciómetro mide más, escala más, escala es igual a escala más 1. Si no, si el potenciómetro anterior es menor que el potenciómetro actual, si me he movido hacia abajo, escala menos, escala vale escala menos 1. Con lo cual, con esto que estoy haciendo, pues que tengo un valor de escala que empieza siendo 0, que si yo pulso el botón de reset pasa a ser 0, que si yo muevo el potenciómetro hacia arriba o hacia abajo lo decremento. Fijaros que aquí os hemos dejado puesta entre comillas la instrucción map analog read, o sea, mapeando entre el 0 y el 8, las escalas que hay, el valor de entre 0 y 1023 que leo. No lo estamos usando porque no pusimos ese condicional. No dijimos si me he pasado dándole para abajo al potenciómetro que deje de sonar, si me he pasado dándole hacia arriba, perdón, que siga sonando. O sea, no le hemos dicho que ponga un rango de máximos y mínimos. Si yo sigo dándole al potenciómetro, imaginad que mi potenciómetro está todo a la izquierda y yo le doy todo a la derecha, pues le he dado tantos más que me he ido más para allá del 8. Dejará de sonar porque no hay notas. No hay notas que reproducir en el array ya que tengan ese valor. De hecho, puede pegar un casque y todo, o sea, puede volverse tonto. Pero es que en mis requisitos no me lo pedía. Y no hay que hacer nunca más de lo que te piden los requisitos. Menos tampoco. ¿Por qué? Porque imaginar que estáis haciendo un proyecto profesionalmente, que habéis evaluado que tiene un coste de 50, 100, 3.000 horas de trabajo. A tanto la hora, tanto. Y empezáis a daros cuenta durante el desarrollo del proyecto, no en la fase de análisis, que ahí se puede todavía negociar con el cliente, pero imaginaros que durante el desarrollo del proyecto os dais cuenta de que faltan 5 o 6.000 cositas de nada. Y multiplicáis el tiempo del proyecto por 10, habéis palmado pasta. Entonces, es importantísimo hacer lo que se pide. Siempre se podrá hacer un evolutivo que mejore lo que había. Si surgen cosas que hagan que se pueda mejorar, ¿vale? Bien, perdón, volvemos de nuevo a la parte del loop. ¿Por qué? Porque en el tone... no lo he puesto aquí. Snorkels, no está puesto. Os lo pongo en el blog de notas. A ver, aquí se va a ver en pequeño el blog de notas, aquí no se ve, pero aquí sí. A ver, aquí. A ver. Vale.
Vale, ¿cómo afecta? Disculpar un momento porque no lo haya puesto en su momento, o sea, lo pusimos, pero luego lo he quitado, he estado trasteando y al final pues no está puesto. Lo puse en un print que tenía que salir, pero no sale. ¿Cómo cambiamos la escala? Bueno, pues yo tengo mi patrón frecuencia, frec de posición nota. Aquí tenemos frec, no rec, frec. Aquí tenemos en el note, en el tone pin altavoz, patrón frec, posición nota. ¿Vale? Si yo esto le sumo la escala por 7, no, por 7 no, porque son 12 notas con los sostenidos. Si yo le sumo la escala por 12, me he ido. Imaginaros que la escala fuera 0. Pues si estoy en la escala 0, estoy tocando en la frecuencia en la que ha coincidido el potenciómetro. Pero imaginaros que lo he subido, la escala vale 1. 1 por 12, 12. Pues la nota más 12 notas, me he desplazado 12 notas hacia arriba. 12 frecuencias hacia arriba. La nota menos 12 notas, me he desplazado 12 frecuencias hacia abajo. Imaginaros que escala vale 2. 2 por 12, 24. Bueno, pues si estoy en una nota, pues estaré 24 frecuencias más arriba. ¿Que vale menos 2? Menos 24 frecuencias más abajo. Y con esta formulita tan tonta y con el truco de la escala, lo que puedo es moverme para arriba y para abajo sin importarme dónde estoy, ¿vale? Vamos a poner el programa en el emulador. El emulador tiene un problema importante. Vamos a buscar el emulador, ponemos la pantalla, primer plano central. El emulador tiene un problema importante. Voy a intentar que lo oigáis, pero no sé si se va a poder oír o no, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto no deja de ser un simulador a través de Internet, no es algo local. Los tiempos son desastrosos. Y en algo que estamos hablando de milisegundos, para encender un LED, da igual, el LED estará encendido segundo y medio en vez de un cuarto de segundo. Aquí aparecerá un contador que me simula el tiempo real y yo veré que el cuarto de segundo pasa muy despacio y que tarda 3 segundos en pasar. Pero en un altavoz sonando se hace muy desagradable. Esto se hace muy incómodo de oír, ¿vale? Vamos a intentar iniciar la simulación. A ver si yo soy capaz de que esto empiece a sonar. Le doy al botón de que empiece. Bueno, espérate que igual en la simulación no tengo puesto que suene porque le quité el tono. Efectivamente, como veis, le quité el tono en su momento porque era muy desagradable de oír. Me falta añadirle aquí el más, paréntesis, paréntesis, y hemos dicho que era escala por 12. ¿Vale? Iniciamos la simulación. A ver si esto empieza a sonar. Ah, no, tengo que dar al botón. Esto va a intentar hacer, veis que cambia, en teoría es cada medio segundo, realmente tardan 2 en subir toda la escala. Si yo cojo mi potenciómetro y lo incremento, se hace más grave, menos grave, más agudo. ¿Vale? ¿Qué ventaja tiene usar el tema? ¿O por qué queríamos? Voy a detener esto un momento. ¿Por qué queríamos que al dar al botón este volviera a la posición central, a la posición inicial? Porque si yo al dar a este botón vuelvo a la posición inicial, esté donde esté en el potenciómetro, esa será la posición inicial a partir de ese momento. Vamos a comprobarlo, pero si os parece bien, quito el tone, ¿vale? Como estoy imprimiendo con un serial print la escala, abro el monitor serie, ¿vale? Y lo vamos a ver sobre el monitor serie si no os parece mal, porque mis oídos no tienen la culpa, pobrecitos míos, ¿vale? Repito, esto sobre el Arduino no os va a pasar, va a sonar agradable, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tenemos esta pérdida de tiempo, estos cortes que se oyen aquí. Iniciamos la simulación, damos al botón de arranque, ¿ves? Valor de escala 0. Si yo muevo la escala hacia un lado, se vuelve hacia positivo. ¿Veis que pasa de 8? Yo esto no lo tengo controlado en mi programa. Si la paso hacia el otro lado, llega un momento en que yo entro en negativos. ¿Vale? Si yo me pongo aquí ahora, que estoy en el 11, y le doy al botón de seteo a 0, ahora este es el 0. Esta será mi nota media
mi escala principal en mi canción. De manera que si yo vuelvo a moverme, me muevo hacia arriba y me muevo hacia abajo. Esta tontería es imprescindible en los sistemas de control de navegación, porque en un momento determinado yo puedo necesitar, yo he perdido, imaginaros, voy a pararlo, imaginaros que estamos con un simulador, o sea, con un simulador no, controlando un avión teledirigido, ¿vale? No os digo un avión de verdad o un barco de verdad o un coche de verdad, pero imaginaros que estamos con un avión teledirigido o estamos en un ABS, ¿vale? O en un sistema de ayuda al frenado. Estamos en un sistema que en el caso de que yo no sea capaz de continuar forzando la máquina, necesite seguir pasándole instrucciones al dispositivo. Imaginaros que se me han bloqueado los flaps y estoy de cabeza contra el suelo. O el sistema de gestión del frenado se ha bloqueado la rueda el ABS, en ese frenado que hace controlado, uno de esos frenados controlados, se bloquea la rueda. Si se bloquea la rueda y yo estoy al final de la escala donde ya no puedo mandarle más fuerza porque ya estoy en el 1023 de mi 1024, ¿qué hago? Bueno, pues en ese momento ese punto es mi punto cero otra vez y yo vuelvo a tener un cierto margen para poder trabajar. Es una situación de emergencias, es una situación de crisis, pero me permite que yo pueda forzar la salida a un dispositivo, lo que le estoy mandando a un dispositivo, teniendo controlado en todo momento que estoy en un segundo punto de referencia, no estoy en el primero. En cuanto a la situación de emergencia acabe, volveré a tomar el primer punto de referencia como tal progresivamente, ¿vale? Pero esta era la parte graciosa, que seguramente después de lo que habéis currado no os ha parecido gracioso en absoluto, pero la parte graciosa de este ejercicio. Hay una versión 2 que la veremos el próximo día, cuando sepamos más cosas de las que vamos a aprender hoy. Continuamos con nuestro ejercicio. Perdón, damos por finalizado el ejercicio. Confío en que os haya servido aprender mucho y muy bien. Esto es lo que nos queda por ver. Nos quedan por ver cosas que vamos a ir deprisa. Siento el tiempo del retraso. Si os parece muy pesado, decirlo y cortamos, ¿vale? A ver, están haciendo más preguntas, pero es que o veo una cosa o veo otra. Todo va a estar compartido en Thinkercam, Cristian, como siempre. Lo que pasa es que, como hemos dicho al principio, pues darnos 24 horas, porque del trabajo que tenemos pues nos quita muchísimas horas al día. No tenemos mucho tiempo libre y le estamos dedicando todo el que podemos. Tener un poco de paciencia también. Creo que os damos tarea como para que esa paciencia, ese tiempo, lo dediquéis a estar entretenidos. Bueno, veis que vamos a hablar de condensadores. Y yo tengo aquí puesto 2 botijos. Si alguien no sabe lo que es un botijo, este es el momento de buscarlo en Google. Bien, veis que hay 2 modelos de botijos, un botijo para agua y un botijo para hielo. Fíjate que hay botijos distintos, efectivamente. Pero todos los botijos o esperen contener lo que esperen contener, tienen un objetivo: conservar un líquido dentro, ¿vale? Además lo tienen que conservar a una temperatura y demás. Pero para nuestros efectos, conservar un líquido. Y tienen unas características que tienen una carga muy rápida, tienen un agujero gordo para cargarlo y tienen una descarga muy lenta, tienen un pitorrito, un agujero fino para descargarlo. El botijo, que es lo más parecido al condensador que nos vamos a encontrar en nuestra vida cotidiana, por lo menos hasta hace 30 o 40 años, nos permite llenarlo muy rápidamente porque su agujero de entrada es muy gordo y nos permite vaciarlo muy lentamente, porque su agujero de salida es muy pequeño. Y además, cuanto menos agua le queda, más lento es su descarga. Cuando está lleno, y yo cojo el botijo y lo levanto para beber a chorro, la propia presión del agua hace que salga un chorro que aquello parece, vamos, que es la envidia de todos los solteros. Pero si yo voy vaciando, voy dejando que ese chorro se descargue porque tengo mucha sed, llega un momento, o lo vamos pasando entre varios amigos del grupo, llega un momento en que el chorro va perdiendo fuerza y va haciendo una parábola hasta que llega un momentillo que aquello pues es prácticamente algo insignificante, pero aún queda agua dentro, aún sigue goteando. O sea, la carga del condensador es muy rápida, la carga del botijo es muy rápida, la pongo en la fuente o abro el grifo y aquello se llena por el agujero gordo, que es una maravilla, y la descarga es muy lenta y logarítmica. No es lineal, la descarga es una descarga que ocurre a lo largo del tiempo, empezando con mucha fuerza y perdiendo fuerza en el tiempo. Los que no estéis visualizando un botijo porque seáis más jóvenes,
hablar con vuestros padres y abuelos que os lo cuenten cómo es un botijo, porque esto es lo que nos va a ayudar a entender un condensador toda la vida. Pasamos a la siguiente transparencia. Teoría que hay que tragarse. Dos conductores cualesquiera separados por un aislante constituyen un condensador. Realmente un condensador no es un botijo. Un condensador es cualquier cosa que sea conductora y que en medio tenga un aislante. El aislante puede ser el aire es aislante, excepto si lo sobrecargamos el aire es aislante normalmente. Por tanto, si ponemos dos placas separadas en el aire, hemos hecho un condensador, tan sencillo como eso. Daremos material para que en los próximos días, no hoy ni el próximo, sino más adelante, daremos material para que construyáis vuestros propios condensadores con cosas que tengáis por casa una vez que sepáis medirlos con el Arduino, ¿vale? Pero llegará. Este tipo de dispositivos eléctricos tiene una gran cantidad de usos, como filtrar señales, eliminar ruido eléctrico, almacenar carga eléctrica, entre otros. Entre casi todas las aplicaciones se encuentra descargarlos y conectarlos a una batería. ¿Por qué? Porque hemos dicho que conectados a una batería o algo que le proporcione carga eléctrica, que haga que uno se cargue positivamente y otro negativamente, son capaces de conservar esa carga hasta que empiezan a descargarse. Se cargan rápidamente, una vez que los enchufo a la pila se cargan rápidamente y una vez que los desenchufo se descargan lentamente, ¿vale? Muchos helicópteros de estos chiquititos que tenéis teledirigidos, de estos que son muy ligeros, que pesan unos pocos gramos, que no llegan normalmente a los 60, 70, 100 gramos, no tienen batería, tienen un gran condensador, ¿vale? Por eso duran muy poquito tiempo volando, son muy económicos. Vale, continuamos. Aquí tenemos lo de la placa, con dos placas de metal con un aislante. Una pila seca, en realidad son dos placas de metal con un aislante, ¿vale? Una pila húmeda son las que vimos en su día con, por ejemplo, pues los limones o las patatas o demás. Una vez que el condensador se carga, cuando le quito la pila, mientras que la pila está alimentando el condensador tiende a cargarse todo lo que puede, todo lo que la pila es capaz de darle, ¿vale? Y a partir de que suelto esa pila es cuando el condensador se descarga. Esto es en corriente continua, esto es lo que ocurre en la corriente que nosotros trabajamos habitualmente, pero es que también trabajamos en corriente alterna, aunque no lo sabemos muchas veces. Cuando nosotros estamos ahora mandando voz por el micrófono, mi micrófono lo recoge como una señal alterna, ¿vale? Por lo cual yo puedo filtrar ruidos para que la señal sea más limpia y quitar pues saturaciones, ruidos de fondo, por ejemplo, ¿vale? O puede interesarme que si la onda, imaginaros que al mover mi potenciómetro fuera de baja calidad, y al moverlo generara picos, igual que tiene el rebote el pulsador, pues imaginaros lo que es arrastrar. Un potenciómetro no es otra cosa que una chapa metálica sobre la que se mueve otra, ¿vale? Pues arrastrar eso pues genera muchísimo ruido, pues puedo querer filtrarlo. En señales alternas, un condensador lo que nos va a permitir, bueno, vamos a ver tipos de condensadores, bueno, voy a contároslo y luego vuelvo a eso. Vale, un condensador lo que nos va a permitir, junto con una resistencia, con un circuito RC, lo que nos va a permitir la combinación de ambos es que filtremos señales analógicas, ¿vale? De manera que aquí tenemos en este dibujo una señal de alta frecuencia, una señal que se repite muchas veces en el tiempo y una de baja frecuencia, una que se repite pocas veces en el tiempo, ¿vale? Si yo creo un filtro de este estilo, un filtro paso bajo, lo que dejo pasar solo son las bajas frecuencias. Con lo cual, si mi señal que viene del micrófono, del audio, viene con ruido de alta frecuencia y yo pongo un filtro paso bajo, a la salida yo tendré solo la señal de baja frecuencia. La de baja frecuencia seguirá por el circuito, mientras que la de alta frecuencia se la come el condensador. Ahora, más adelante hablaremos de ello un poco más. Vamos a ver más cosas de los condensadores. Tipo de condensadores. Con tipos de condensadores hay tantos como botijos. Hay marrones, de arcilla, de cerámica, de grandes, pequeños, blancos, transparentes, hay de todo. Bueno, pues tenemos condensadores que depende de la tecnología que se use para hacerlo, nos van a permitir almacenar mayor o menos capacidad y van a aguantar sin quemarse mayor o menos diferencia de potencial. Esto es importante. Si trabajamos con Arduino tenemos la suerte de que a 5 voltios casi todos los condensadores que encontremos en el mercado van a estar por encima, van a ser de 16, de 25, pero es importante asegurarse porque los hay de menos, ¿vale?
y si le metemos una diferencia de potencial mayor de la que es capaz de aguantar, si al botijo le metemos más agua de la que cabe y empujamos, el botijo revienta, ¿vale? Una de las bromas que se gasta mucho con condensadores, cuando cerramos un poquito más, es cargarlo, un condensador con poca carga, cargarlo, sobre todo los electrolíticos, ahora veremos cuáles son, ponerlo en un dedo o ponérselo a alguien sin que se lo espere, que le pega un chispazo. ¿Qué aparatos que tenéis en casa o habéis usado habitualmente que llevan condensadores para proporcionar una chispa? Mecheros que enciendan por clic, es un condensador el que provoca la chispa. Raquetas de matar insectos, lo mismo, es un condensador que cuando el insecto toca la rejilla recibe el chispazo. Bueno, pues este tipo de chispazo es lo que provoca un condensador, ¿vale? Cuando se cortocircuita, porque entonces si se cortocircuita no tiene resistencia de carga sobre la que descargarse, resistencia de descarga sobre la que descargarse, y no tiene una descarga lenta en el tiempo. Si lo cortocircuitamos, lo que hace es decir, toma todo el agua. Si yo rompo el botijo, el agua le sale de golpe. Si el botijo está funcionando de acuerdo a cómo ha sido diseñado, el agua saldrá por su chorrito. Tipos de condensadores: de película, de mica, de plástico, electrolíticos de tántalo, electrolíticos de aluminio. Los electrolíticos son los que mayor carga nos van a permitir normalmente, ¿vale? Los electrolíticos de aluminio, en general los electrolíticos, pero especialmente los de aluminio, son los que peor relación, peor tolerancia tienen. Disculpad con la palabrita que ya me pasó el otro día. Los que peor tolerancia tienen, si dice que son, por ejemplo, de 1000 microfaradios, pues a lo mejor estamos hablando de un 20% de tolerancia. Mientras que un condensador de mica, un condensador de disco, podemos estar hablando de tolerancias del 5% o por debajo del 5%. ¿Vale? En perla, condensadores cerámicos, tubulares, más de mica, de condensadores de aire variables. Si os fijáis aquí, son capas, y el que hace de dieléctrico, el que hace de aislante es el propio aire, ¿vale? Todo esto son condensadores. Todos hacen lo mismo, ¿vale? ¿Cómo funciona un condensador? Pues como veis, aquí tenemos uno chiquitito, como veis tenemos un cable, otro cable, dos electrodos y en medio un material aislante. Una pila que nos proporciona un positivo y un negativo, los electrones van del negativo al positivo. Si todos los condensadores tienen polaridad, no, pero los electrolíticos sí. Por tanto, es importante que nos fijemos en el menos, porque un electrolítico conectado al revés es una bomba. Si yo conecto un electrolítico, el positivo al negativo y el negativo al positivo, explota. Puede tardar en explotar milésimas de segundo o micronésimas de segundo, puede tardar en explotar 5 segundos, depende de su capacidad. Pero una vez que el electrolítico está cortocircuitado, es un explosivo. Y es un explosivo que además sale disparado. O sea, un electrolítico que tenga una carga importante, de 600 voltios, 10.000 miliamperios. Yo lo enchufo en un enchufe de corriente alterna y ya puedo correr. Porque el pelo va a pegar... Bueno, el del techo voy a tardar 2 semanas en limpiarlo, si es que consigo limpiarlo después de pintar. Bueno, importante. Imaginaros que yo, por mi cable, paso de mi Arduino, mando una señal de 1 y una señal de 0. Una señal de 1 y una señal de 0 por un Arduino sería este circuito rojo que tenemos aquí arriba. Si le pongo un condensador en medio, el condensador hemos dicho que tarda en cargarse un poquito y luego tarda mucho en descargarse. Bueno, pues esta sería la curva de carga y descarga de un condensador cuando recibe esta señal. Si yo le pongo un condensador en medio entre mi pulsador y mi entrada del Arduino, en vez de entrarle esta señal, en vez de ser instantáneo la subida al 1 e instantáneo la bajada al 0, que tampoco es instantáneo, es casi instantáneo, cuando yo pulso el pulsador, el condensador empieza a cargarse, hace ¡bum! Y se carga. Hasta el 60-70% se carga muy rápido. Luego tarda un poquito más en cargarse. Una vez cargado, yo mantengo la señal, se mantiene cargado. Si yo mantuviera el botón pulsado, se mantendría cargado todo el rato. Cuando suelto, empieza a descargarse y tiene esta curva, que es una curva típica de descarga, ¿vale? Esto es un condensador. Símbolos. Positivo y negativo, terminal negativo el más corto, terminal positivo el que pone un más en los electrolíticos. Un condensador, ¿cómo se construye? Armadura, aislante, armadura, y se enrolla, por ejemplo. Los cerámicos, pues tienen otro tipo de numeración, que ahora veremos, que es un código de 3 números. En el caso de los 2 primeros números indican el número en sí, y el tercero indica los ceros que tienen. ¿Vale? Por ejemplo, 223 son
22.000 picofaradios, 22 y 3 ceros. 471 son 470 picofaradios, 47 y un cero. 103, pues son 10 y 3 ceros, 10.000 picofaradios, lo que es lo mismo, 10 nanofaradios, ¿vale? Continuamos. La unidad de medida es el faradio, que fue el caballero que descubrió este tipo de cosas de las cargas y demás, que se simplifica como F. Como un faradio sería muy grande, hay condensadores de faradios. O sea, si la bromita que os he dicho antes de dar una descarga la hacemos con un condensador de un faradio o de 2 faradios, podemos matar a alguien, ¿eh? O sea, estamos hablando de un aparato de electroshock. Lo matamos. Las bromitas con gaseosa, ¿vale? O sea, esto que sepamos que se puede, pero no se os ocurra hacerlo, ¿vale? Repito, no se hace. También, mira, caca, no se hace, ¿vale? Bien, seguimos. Un microfaradio equivale a... un milifaradio equivale a 0,001, un micro 0,5 ceros, un nano 0,678 ceros y un pico, pues ya la jarta de ceros. El pico es la unidad realista con la que vamos a trabajar, ¿vale? El pico faradio. Estamos hablando de la trillonésima parte de un faradio, ¿vale? Tipos de cerámicos, tipos de poliéster. Y, bueno, pues las equivalencias, que en vez de trabajar hacia arriba, pues como trabajamos en gramos o habitualmente, pues, o en kilómetros o en kilómetros por hora, aquí trabajamos hacia abajo, ¿vale? No tiene más. Bien, en nuestro circuito, para ver el tiempo de carga y descarga de un condensador, imaginaros que tenemos un condensador, tenemos una masa, un condensador, una resistencia, un interruptor a 5 voltios, ¿vale? Carga del condensador, llevo el interruptor a 5, entonces entre 5 voltios y masa, el condensador tiene 0 y 5, se carga. Ponemos siempre una resistencia para poder tener un circuito RC, como hemos comentado antes. ¿Que lo quiero descargar? Pues en vez de tenerlo en 5 voltios, lo tiro a masa. Masa y masa tienen la misma carga en los dos lados. Al tener la misma carga, ¿por cuál es la base de funcionamiento de un condensador? Los dos conductores separados por el dieléctrico tienden siempre a igualar a su carga. Cuando yo les alimento, les obligo a que no la igualen, con lo cual se van cargando como cosacos. Cuando les suelto la alimentación, tienden a igualar su carga, con lo cual se descargan, ¿vale? Por eso, al poner la masa y masa, al poner 0 y 0, al poner negativo y negativo a ambos lados, los electrones pasan de negativo a positivo y se nos descarga el circuito, ¿vale? El condensador hace de pila y se descarga. Por verlo gráficamente, si yo aquí tengo 5 voltios, aquí tengo 0, vengo de 0 a 0, de 5 a 5, es un circuito que va de menos a más. Pero si yo aquí tengo menos y menos, 0 y 0, yo vengo de 0 a 0, aquí tengo 5 y aquí tengo 0. Si aquí tengo 0 y aquí tengo 5, aquí hay una diferencia de potencial. Por tanto, se descargará el condensador hacia esta tierra, porque hay una diferencia de potencial entre sus extremos, ¿vale? ¿Cuánto dura la carga y descarga de un condensador? Esto lo memorizamos y ya está. Aproximadamente entre 3 y 5 veces, para nuestros ejemplos siempre es preferible pensar en 5, el multiplicar la resistencia por el valor del condensador. Por ejemplo, aquí que tenemos 10 microfaradios y 100 K, el tiempo de carga o descarga, repito, esto es una simplificación, pero que nos sirve muy bien. Sería de 5 por 100 K, que son 100.000, por 10 micros. 10 micros son 0,3 ceros, otro 0 y un 1, ¿vale? Faradios. Si multiplicamos, 5 segundos. En 5 segundos habrá cargado y se habrá descargado completamente nuestro condensador, ¿vale? Imaginaros, como haremos en la clase siguiente, que queremos construir un aparato que se encargue, que yo pueda quitar todos estos if milis que estoy poniendo en mis programas, porque quiera que sea la electrónica la que se encargue de los antirrebotes. Yo quiero que espere tantos milisegundos, tantos segundos, antes de volver a comprobar cómo está el pulsador. Bueno, pues con un circuito RC voy teniendo una idea de por dónde van los tiros. Continúo. Lo que vamos a hacer ahora es un circuito complejo que nos permite ver la carga y descarga de nuestro condensador, ¿vale? Le ponemos un LED. Vamos a hacer el circuito. Tenemos una pila, tenemos un impulsador que enciende o apaga, tenemos una entrada a nuestro Arduino, con lo cual si yo pulsara este pulsador, entrarían 5 voltios a nuestro Arduino, y si lo abro, no entrarían. Pero tengo un circuito RC en paralelo con la entrada. Este circuito RC, lo que busco
¿vale? Es que cuando yo doy al pulsador, no se produzca la entrada instantáneamente, sino que tenga un tiempo que tarde en subir, corto, pero sobre todo que tenga un tiempo que tarde en bajar, que pueda controlar yo. Además, aprovechando que tengo una resistencia, le meto un LED polarizado, de manera que tenga el negativo donde lo tiene que tener y el positivo donde lo tiene que tener, para que yo pueda ver cómo se produce la descarga del condensador. Cuando yo pulse el interruptor, se encenderá el LED automáticamente, porque aquí habrá prácticamente instantáneo los 5 voltios, pero cuando lo suelte, cuando apague ese interruptor, será el condensador el que al descargarse me llegue la señal al Arduino y al que al descargarse siga manteniendo encendido cada vez más tenue nuestro LED. Este es el circuito que vamos a montar, ¿vale? Que es el equivalente a este. ¿Qué va a hacer nuestro programa? Configuramos en el pin A0, analógico 0, el sensor, un valor, una variable para guardar el valor, en el setup inicializamos el puerto serie y el loop es muy sencillo. Leo el puerto analógico, lo imprimo y espero 100 milisegundos. Vamos a nuestro emulador, vamos a ver el ejercicio este. Condensadores 1, creo que es este. No. ¿Es este o no es este? Disculparme, que no me acuerdo que es este ejercicio o no. Sí es este, condensadores 1. Disculparme, estoy un poco empanado también. Sabéis que da igual que sea lunes, que viernes, que miércoles, estoy empanado siempre. Bueno, este es nuestro ejercicio, ¿vale? Vamos a poner esto un poco para acá. Bueno, vamos a ponerlo en medio y metemos el simulador directamente. Pero este no es, este es el 9.1. Jolín. Ejercicio 9.1 no, ejercicio talleres 10, condensador 1, este. Vale. El comentario que ha hecho Ángel Núñez Bermejo sobre lo de huele a megomio, yo también lo he oído en mi juventud, pero no quiero decir cuántos años hace, pero hace muchos años. Eso era una expresión muy de los 80, muy de los 80, digamos. Bueno, empezamos nuestra simulación y lo vamos a comprobar con nuestro LED. Yo pulso el botón, el LED se enciende y en cuanto lo suelto, el LED se apaga tenuamente. Pulso el botón, el LED se enciende, veis que brilla, y según lo suelto, el LED se apaga lentamente. Esto para comprobarlo chachipiruli, ya me he ido a los 80. Abrimos el monitor serie y lo vemos en valores, ¿vale? Inicio la simulación, valor 0, pulso, me voy a los 1023, tengo el máximo valor, tengo los 5 voltios en la entrada y al soltar se produce una descarga, veis que no pasa a 0, sino que va bajando lentamente, ¿vale? Si yo pincho en este icono, ¿vale? Si yo en mi Arduino habitual, en mi condensador carga-descarga, en mi Arduino habitual, me vengo a herramientas, monitor serie, ¿vale? En vez de herramientas, monitor serie me vengo a serial plotter, yo abro el serial plotter, bueno, ahora mismo no tengo configurado nada, disculpadme, solo es para que lo vierais. Si yo en vez de monitor serie digo serial plotter, lo que hace mi IDE, lo que hace mi Arduino, es lo mismo que vamos a ver aquí. Me dibuja gráficamente los valores que esté recibiendo, ¿vale? Voy a detener la simulación y borrar. Si yo abro la ayuda gráfica, esta que hemos dicho, repito el nombre, en herramientas Serial Plotter, tengo que tener conectado algo por el puerto USB. Si yo abro el Serial Plotter y lo que mande desde el Serial Print, me lo va a representar gráficamente. Tienen que ser valores numéricos, lógicamente, no mandéis la palabra botijo que no se va a ver. Vamos a repetir la simulación. Está mandando valores 0, Pulso. Fijaros lo rápido que se ha cargado. Muy deprisa se nos carga, suelto. Fijaros la curva de descarga, como igual que la del botijo, según va perdiendo contenido el agua, va bajando con menos fuerza la curva hasta que terminará de descargarse dentro de aproximadamente, pues si hiciéramos la cuenta, tenemos 1000 micros aquí y tenemos 1K aquí, 1000 ohmios aquí, pues aproximadamente en 5 segundos debería determinar lo que es la curva de descarga, igualarse lo que es la curva de descarga. Una vez que ya la descarga ha llegado a un momento en que bueno, pues ha terminado esta curva, ya es una agonía, ¿vale?
Esto es lo que se termina denominando el drop del condensador, la descarga total, ¿vale? No tiene, normalmente los circuitos se diseñan para, ¿veis? Va bajando la escala, según va bajando la gráfica, ¿vale? Según nos vamos acercando, bajando de valores, hasta que lleguemos a cero, ¿vale? Bueno, vamos a detener la simulación. Este ejercicio, que tenéis que hacerlo, nos permite tener un comprobador de carga y descarga de condensadores. Tenéis que hacerlo, ¿vale? No es opcional. Aquí tenemos el código y tenemos que hacerlo. Bien, aquí está lo del filtro paso bajo que decíamos antes. Aquí tenemos un par de ejemplos de frecuencias de corte. Imaginaros lo del potenciómetro, que tiene un potenciómetro con ruido, ¿vale? Al tener un potenciómetro con ruido, yo quiero filtrar la señal del potenciómetro, calculo cuánto quiero filtrar, digo, bueno, pues si esta resistencia, aplicando esta fórmula, frecuencia de corte es igual a 1 partido 2pi RC, resistencia y capacidad, pues si tengo una resistencia de 16K ohmios y le pongo 10 microfaradios, tengo 16.000 en la R, 0,00001 en la C, pues me sale 0,9940 y tanto, más o menos un hercio. Todas las señales por debajo de un hercio van a pasar. Todas las que tengan más de un hercio no van a pasar. Y lo mismo con el de arriba, ¿vale? La señal, con estos otros valores, 10K ohmios y 10 nanos. Podemos hacernos las cuentas de esta manera para crear nuestros propios filtros paso bajo. Ya veremos más adelante paso altos, otro tipo de pasos, vaso banda y demás, ¿vale? Siguiente ejercicio y último que vamos a hacer hoy. Añadimos un potenciómetro, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es un filtro paso bajo. ¿Por qué? Porque la única diferencia está en que en vez de tener una resistencia fija con el condensador, meto un potenciómetro y meto una resistencia en serie. ¿Para qué? Para que si mi potenciómetro está en el valor mínimo, o sea, está en cero, no ofrece ninguna resistencia, haya algo de resistencia a la entrada analógica, a la entrada del Arduino. No le meta 5 voltios directamente porque no me lo quiero cargar por si acaso. Siempre tenemos la medida de precaución de tener resistencias de carga, ¿vale? Y además, así, en el caso de que esté a cero, sigo teniendo un circuito resistivo RC, un circuito RC, no resistivo, ¿vale? Sigo teniendo mi condensador y mi resistencia. Cambiando el condensador por condensadores de distintos valores, podré comprobar distintas cargas. Vamos al código. El código es muy similar al que hemos visto antes, realmente es el mismo, solo he cambiado que esto lo he enchufado en A2 en vez de en A0. Fijaros que aquí estoy moviendo el potenciómetro. Muevo el potenciómetro, se empieza a cargar. Cuando ya está cargándose, en la carga máxima, para ese valor de R, vuelvo hacia arriba de nuevo el potenciómetro. Se produce otra nueva carga porque he modificado el equilibrio del RC, hasta que llega al máximo para ese RC. Cuando llego ahí, me dedico a hacer un poquito el chorrillas y provoco una carga que es un quiero y no puedo, hasta que llego a otro valor. Y una vez que he llegado a ese valor, bajo el potenciómetro y provoco una descarga hasta el valor mínimo de esa resistencia. Cuando ya tengo descargado un tiempo, vuelvo a bajar el potenciómetro y provoco otra descarga. Fijaros que esto nos permite crear un generador de ondas como nos dé la real gana, ¿vale? O sea, podemos simular la onda que queramos. Si en vez de ser un potenciómetro yo estuviera usando una salida PWM, que las veremos la siguiente semana, yo podría generar la onda que yo quiero y darle una forma cuasi senoidal, ¿vale? Bueno, incluso senoidal del todo. Vamos a verlo en el simulador. A ver, el simulador, aquí lo tenemos. Abrimos el circuito de carga y descarga para el simulador. Esto es mucho más agradable de ver que con el... ¿dónde tengo yo? Aquí. Esto es mucho más agradable de ver sin simulador porque no hay pérdidas de tiempo, ¿vale? Los que tengáis Arduino, por favor, estas prácticas son de las que yo creo que se disfrutan hacerlas, ¿vale? Desplazamos, abrimos el código, ponemos el monitor serie, habilitamos los gráficos, iniciamos la simulación. Tengo mi potenciómetro al máximo, tengo los 1023 voltios, esto ha pegado un subidón de golpe, ¿vale? A los 5 voltios ha ido, 1023 puntos, perdón, a los 5 voltios. Me vengo a la mitad, pues he provocado la descarga. ¿Por qué? Porque ya estaba cargado. Ahora lo subo a 3/4, provoco la carga, provoco la descarga y me tiro aquí haciendo que el paciente viva o muera el tiempo que me dé la gana.
Esto es como el Category, pero tecnológicamente molón. ¿Vale? Bueno, utilidades que se le pueden dar a este tipo de situaciones con cargas y descargas de condensador. La principal diferencia es, perdón, que estoy en medio, decírmelo. A ver, ¿cómo me quito yo ahora aquí? Disculpar, repito el proceso, disculpar que no me he dado cuenta, soy un cabezón. Ahora no ha arrancado en medio, ha arrancado a 700 y pico, pues se ha cargado el condensador hasta 700 y pico y ahí se mantiene cargado, 737, ahí se mantiene cargado en el tiempo, salvo que yo lo baje. Como cambio la relación RC, se produce una descarga del condensador hasta que llega a esa relación RC donde se mantiene estable en el tiempo. Vuelvo a cargar, vuelvo a descargar, vuelvo a cargar. Fijaros que yo ahora, en vez de señales digitales que tenía, si yo soy capaz de hacerlo con la suficiente agilidad, tengo señales totalmente senoidales. La forma de convertir una señal digital en una señal senoidal es con un circuito RC, ¿vale? Con un circuito RC a la salida de mi señal. Yo ya tengo mi pulso, ya he conseguido, con delays, he conseguido mandar por un puerto, por un ping, he conseguido mandar una señal cuadrada, que es un high-low, cada medio no sé qué, o cada segundo. Y ahora quiero que eso se convierta en una señal senoidal. Bueno, pues lo que hago es meterle un circuito RC a la salida, que calculo para la frecuencia que yo quiero, y me lo convierte en una onda. Bueno, realmente en media onda para arriba y media onda para abajo, pero va a quedarme monísimo de la muerte. ¿Vale? Bueno, pues con esto llegamos a los deberes. Hoy sé que ha sido mucho, ¿vale? Sé que ha sido... a ver, Iñaki está haciendo una pregunta. Dice, Arduino tenemos, pero condensadores, vale. Bien, los condensadores son elementos como las resistencias muy económicos, ¿vale? Si tenéis que comprar por ahí fuera, os puedo decir que, por ejemplo, comprando de estos importadores que te lo mandan de países del este, le dais un poco de lejía antes y todos contentos, pues podéis comprar a lo mejor por €1, no sé, 4 o 5 mil unidades, ¿vale? No hay que volverse loco. Como dice el compañero, desguazas cualquier aparato viejo que te sobre y vas a encontrar dentro condensadores. Tenéis imágenes de todos los tipos, con lo cual los podéis identificar, no tendríais que tener problemas, ¿de acuerdo? Bien, en los ejercicios. Los ejercicios son muy sencillos. Ejercicio 10.1. Diseñar un circuito que calcule el tiempo que tarda un condensador de 1000 microfaradios en estar cargado por encima del 95% de la tensión de alimentación usada. ¡Toma ya! Nuestro Arduino va a alimentar el circuito que montemos con 5 voltios, con lo cual tendríamos que calcular el 95% de la tensión, que son los 5 voltios. Y cuando el Arduino contar el tiempo que tardamos desde que empiece a cargar el condensador hasta que la tensión que nos esté diciendo que tiene está por encima del 95% de los 5 voltios. En ese momento, por el puerto serie, mostraremos el tiempo que ha tardado. Para esto hace falta un pulsador. ¿Por qué? Porque necesito poder decirle cuándo quiero que empiece la carga. Pista, un pulsador que lo que haga sea decirle al Arduino que empieza la carga. El Arduino, a través de una patilla digital, levantará 5 voltios instantáneamente. Yo sé cuándo he lanzado esa patilla. Puedo contar los milis cuando he lanzado esa patilla. Estoy chequeando a toda leche el puerto analógico del que estoy leyendo la entrada del condensador con el circuito RC. Cuando vea que esa entrada pasa del 95%, paro de contar y muestro por el puerto serie lo que ha tardado. ¿De acuerdo? Diseñar un circuito que calcule el tiempo que tarda un condensador de 1000 microfaradios en estar descargado por debajo del 5% de la tensión de alimentación usada, el que complementa el ejercicio anterior, pero no en el mismo ejercicio, por favor. No os compliquéis la vida, ¿vale? Y por último, y este sí tiene más gracia, diseñar un circuito que partiendo de un LED apagado, o sea, el LED está apagado, se comience a encender cuando el condensador comience su curva de descarga, alcanzando su máximo brillo cuando el condensador esté descargado del todo. Es decir, tiene que estar al revés que el condensador. Empieza apagado. Y el condensador estará como queráis. Si yo descargo el condensador, si vosotros en vuestro circuito, con un pulsador, con un
dejar de darle señal por un pin, como queráis. Provocáis la descarga del condensador, el LED tiene que encenderse según el condensador se vaya apagando. De manera que cuando el condensador se apague del todo, el LED está encendido. Este es el funcionamiento. Bueno, para esto no hace falta un Arduino, ¿eh? O sea, esto lo estamos haciendo para aprender cómo funciona un condensador y programar en Arduino. Pero se puede hacer sin el Arduino. Lo sabemos todos. Es el funcionamiento de una luz de emergencia, del pilotito de la luz de emergencia. Cuando yo me quedo sin luz en casa, cuando me quedo sin energía es cuando se enciende el LED. ¿Vale? Bueno, pues nada más que despedirme yo también, desearos que tengáis unos buenos días, que siga siendo lo más amena posible esta cuarentena.